En este video, escucharemos historias de guardianes de cementerios. Relatos de aquellos que han cuidado los cementerios y han sido testigos de lo que acecha entre las tumbas y sombras. Lamento nocturno. Nunca olvidaré la primera vez que vi a esa mujer. Su llanto resonaba por todo el cementerio como un lamento desgarrador. Trabajo como guardián de un viejo cementerio en las afueras de la ciudad. Mis turnos nocturnos solían ser tranquilos, con el sonido del viento entre las lápidas y algún que otro animal nocturno merodeando. Pero aquella noche todo cambió. Me encontraba dentro de la pequeña caseta que uso como oficina, revisando algunas notas sobre los difuntos, cuando la escuché por primera vez. Un sollozo lejano, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Me puse de pie, y con una linterna en la mano, salí para ver si alguien necesitaba ayuda. Mientras caminaba entre las lápidas, el sonido parecía moverse de un lado a otro. Confundido, regresé a mi trabajo. Las noches siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. El llanto volvía a distintas horas. No importaba que tratase de ignorarlo, estaba ahí. Algunas veces me parecía ver una figura borrosa entre las sombras. Otras, solo sentía una presencia fría que me erizaba la piel. Pero una de esas noches, la vi claramente. Estaba a pocos metros de mí, de pie, frente a una tumba vieja y olvidada. Era una mujer de cabello largo y negro que caía enmarañado sobre su rostro, vestida con un camisón blanco y sucio, como si hubiese estado enterrada con él. Tenía la piel tan pálida que parecía brillar bajo la luz de la luna. Cuando se dio la vuelta para mirarme, su rostro tenía una expresión de dolor eterno. Mis piernas temblaron, y por un momento me quedé paralizado. Ella extendió una mano hacia mí, y su llanto se hizo más fuerte, más desgarrador. Parecía que trataba de pedir ayuda. Retrocedí unos pasos y, cuando parpadeé, había desaparecido. Los días siguientes, no importaba a qué rincón del cementerio fuera, ella siempre estaba allí. La veía de pie, junto a una lápida, luego detrás de un árbol, siempre llorando, siempre mirándome pidiendo ayuda. Cada vez que intentaba acercarme para decirle algo, su figura desaparecía, dejando solo el eco de su llanto. Llegué a un punto en que no podía soportar la tensión. Cuando regresaba a mi casa, apenas dormía, no podía quitarme su imagen de mi cabeza, y cada sonido nocturno me ponía muy nervioso. Empecé a investigar entre los registros del cementerio, buscando a alguna mujer enterrada que coincidiera con la descripción, pero no había nada, ningún nombre, ninguna historia. Era como si ella nunca hubiera existido. Una noche, desesperado, le grité al aire que dejara de seguirme, que la ayudaría si me decía lo que necesitaba. Pero solo recibí silencio, un silencio tan espeso que parecía oprimir mis oídos. Y luego, de nuevo, su llanto, más cerca que nunca. Finalmente, una madrugada, no pude más y tomé la decisión de irme. No soportaba la idea de quedarme un minuto más en ese lugar. Recogí mis cosas y me fui caminando a casa antes de que el sol saliera. Pero el terror no se quedó atrás. Esa noche, cuando ya estaba en mi cama, escuché el mismo llanto que había escuchado en el cementerio, pero ahora provenía del exterior de mi casa. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué a la ventana. La vi ahí, de pie en la acera, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos que apenas podían verse a través de su cabello. Caminó lentamente hacia mi puerta. No podía dejar de mirar cómo avanzaba mientras me repetía: «Que no entre, que no entre». Pero, de alguna manera, entró. Salí de mi dormitorio y al entrar a la sala la vi, avanzando hacia mí. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Pude sentir el frío que emanaba de su cuerpo y el aroma a tierra húmeda y flores marchitas. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que logré reaccionar. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la certeza de que ella estaba pisándome los talones. Escuchaba su llanto intensificarse.
La sensación de que sus dedos helados estaban por rozar mi espalda no me abandonaba. Nunca volví a trabajar en el cementerio. Me mudé a otro barrio, lejos de todo. Pero cada vez que cae la noche, aún escucho el eco de su llanto. Y a veces, puedo jurar que la veo parada en un rincón de mi cuarto con sus ojos suplicantes de ayuda. Risa en la niebla. Primero fueron pequeñas risas y sombras que desaparecían al mirar, pero pronto comenzó a mostrarse una niña que siempre estaba descalza y nunca dejaba de sonreír. Hace algún tiempo trabajé como guardián en un cementerio. Mi rutina era simple: dar una ronda por el perímetro, asegurarme de que todo estuviera en orden y luego volver a la caseta de vigilancia hasta el amanecer. Siempre suele estar todo tranquilo, pero una noche hace un mes todo fue diferente. El clima era gélido, aunque todavía era otoño, y la niebla cubría todo como un manto pesado. Mientras me dirigía hacia la parte antigua del cementerio, escuché algo que nunca había oído antes. Una risa suave, infantil, casi imperceptible. Me detuve en seco y giré en todas direcciones, buscando cualquier señal de movimiento. Pero no había nada. Pensé que quizás era mi imaginación producida por el cansancio. Pero cuando estaba a punto de continuar, la risa volvió, esta vez más clara, más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Al voltear, vi una figura diminuta, apenas visible entre la niebla. Una niña, con un vestido blanco y descalza, me observaba a unos metros de distancia. Su cabello negro, empapado por la niebla, se pegaba a su rostro. No podía ver sus ojos claramente, solo la sonrisa que se dibujaba en su rostro pálido. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando sonar calmado, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Ella no respondió, solo se quedó ahí, mirándome, con esa sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado fuera de lugar para un niño en un cementerio. Me acerqué unos pasos y vi cómo la niña se quedaba inmóvil, solo me miraba y sonreía. Escuchaba el eco de la risa resonando por todo el cementerio, solo que esta vez no venía de la niña. Parecía rodearme, como si viniera de todos lados. Intenté no entrar en pánico y avancé hacia ella para ayudarla a salir de allí. Pero a medida que me acercaba, su figura comenzó a desvanecerse, como si la niebla la absorbiera. Pasé la noche buscando por todas partes. No había rastros de la niña, y comencé a preguntarme si realmente la había visto. Pero entonces, algo extraño ocurrió en mi caseta de vigilancia. Cuando volví, cerca del escritorio, encontré marcas pequeñas, huellas de barro, como si alguien hubiese caminado descalzo por ahí. La silla, que había dejado en su sitio, estaba girada, mirando hacia la ventana que daba al cementerio. A partir de esa noche, cada vez que hacía mi ronda, sentía su presencia siguiéndome, riendo, susurrando palabras que no podía entender. Y si alguna vez me quedaba quieto demasiado tiempo, notaba su silueta pequeña a lo lejos, observándome desde atrás de alguna lápida. Una noche, mientras estaba en mi caseta, la vi sentada en el suelo, como si estuviera esperando algo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello, pero se podía ver su sonrisa. Lo peor fue cuando habló. Su voz era suave, como un susurro. ¿Quieres jugar conmigo?, dijo. Me quedé paralizado, sintiendo que el frío ahí era insoportable. La caseta, que antes era mi refugio, se sentía ahora como una trampa. Cada rincón oscuro parecía esconder algo. Me armé de valor y encendí la linterna. La luz atravesó la oscuridad y por un instante, su rostro completo quedó expuesto. Sus ojos eran dos cuencas vacías, negras como la misma noche. Pero eso no fue lo que más me aterró. La sonrisa seguía ahí, pero no era humana. Era una mueca grotesca, demasiado amplia, que se extendía de oreja a oreja. Cuando la luz la tocó, se desvaneció, dejando tras de sí solo el eco de su risa. Salí corriendo de la caseta,
sin importarme nada. Corrí hasta el otro extremo del cementerio, pero su presencia seguía ahí. Sentía su respiración detrás de mí, con la risa envolviéndome. Finalmente, me detuve en la puerta de entrada y crucé fuera del cementerio. Por un momento, todo quedó en silencio. Creí que había escapado. Al día siguiente, intenté renunciar a mi trabajo, pero me dijeron que necesitaban un reemplazo y que debía quedarme unos días más. No tuve otra opción. Pasé esos días encerrado en mi caseta. No volví a ver a la niña, pero la última noche, escuché su risa nuevamente, esta vez más suave, más lejana. Pensé que tal vez, finalmente, me dejaría en paz. Me fui de ese cementerio hace meses, pero todas las noches, cuando estoy solo y el silencio es total, me parece escuchar esa risa suave, infantil, llamándome desde algún rincón oscuro de mi casa. El hombre de las flores. Nunca he creído en fantasmas, pero cuando vi a ese hombre de pie, inmóvil y susurrando frente a la tumba, supe que algo en ese lugar estaba terriblemente mal. Trabajo como vigilante en cementerios desde ya hace unos años. Hace poco me mudé y empecé a trabajar en un cementerio antiguo. Tenía más de 200 años en funcionamiento. Parecía salido de una película. El trabajo era simple: mantener las tumbas limpias, quitar las flores marchitas y ver que, al momento del cierre, esté todo en orden. Llevaba solo una semana trabajando ahí, cuando noté que, en una de las tumbas, cada mañana aparecían flores marchitas, a pesar de que, al inicio de mi turno por la noche, ya las había retirado. Curioso, me acerqué a esa tumba. El nombre apenas se podía leer por lo gastada que estaba la lápida. Pude leer que ahí yacía una mujer desde hace más de 100 años. Quité las flores pensando que era alguna especie de broma de los jóvenes del pueblo, pero al día siguiente volví a encontrarlas en el mismo lugar. Eso se repitió durante varias noches. Una noche decidí quedarme a vigilar. Me escondí tras una de las estatuas de mármol, esperando por horas. Ya era pasada la medianoche cuando lo vi. Un hombre, vestido con un traje negro muy anticuado, caminaba lentamente entre las tumbas con un ramo de flores en las manos. Caminaba con una lentitud que me parecía imposible. Tenía el rostro pálido y vacío, como si estuviera perdido en otro mundo. Pensé que era alguien que se había colado en el cementerio. Me acerqué, tratando de hablarle, pero, en cuanto él puso las flores sobre la tumba, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos eran profundos, oscuros, y parecían no tener fin. Se quedó mirándome, como si hubiera sabido todo el tiempo que estaba ahí, y entonces simplemente desapareció. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. Cuando volvía a casa, sentía que alguien me seguía. Incluso dentro de mi propia habitación, la temperatura bajaba de repente y podía escuchar susurros que parecían venir de todas partes. Cuando me acostaba, escuchaba el crujido de pasos acercándose a mi cama, y si me atrevía a voltear, no había nada. Pero una madrugada, por fin lo vi. Estaba de pie en la esquina de mi habitación. Era él, el hombre de las flores, inmóvil y observándome. No dormí esa noche y al amanecer, aunque la figura había desaparecido, la sensación de su presencia seguía clavada en mí como una espina. En el cementerio, las cosas se volvieron aún peores. Cada vez que intentaba quitar las flores marchitas, sentía un aire helado recorrer mi cuerpo. Al principio el frío se sentía solo cercano a la tumba, pero después ese aire helado me seguía. Los susurros se intensificaron, y aunque no entendía lo que decían, eran siempre la misma voz profunda, repetitiva, que se quedaba atorada en mi mente como un eco insoportable. Una noche, mientras caminaba por las tumbas con mi linterna, lo vi de nuevo, más cerca esta vez.
Su cara estaba desfigurada por la tristeza, con marcas de lágrimas que caían por sus mejillas. Al verlo, no pude moverme. Solo me quedé ahí, observándolo, y él, lentamente, se acercaba a mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su boca moviéndose como si intentara hablar, pero de ella solo salió un susurro gélido, que se convirtió en un grito desgarrador que me dejó paralizado de terror. De un momento a otro, sentí que ya podía moverme, así que corrí. Corrí sin pensar, salí del cementerio a toda prisa, y no paré hasta llegar a mi casa. Decidí que no volvería a ese cementerio, ni a ningún otro. Pero todo no quedó ahí. Ahora todas las mañanas aparecen flores en la puerta de mi casa, flores marchitas como las que veía en la tumba de la mujer. Sentía que no podía estar a salvo de ese hombre, ni siquiera en mi casa. Creí que lo mejor sería volver a mudarme y alejarme lo más posible de ese cementerio. Aún hoy, después de algunos años, puedo sentir su presencia, el olor a tierra húmeda y el eco de su voz. Ya no aparecen las flores en la puerta de mi casa. Sin embargo, no hay un solo día en que no escuche sus pasos detrás de mí, ni una sola noche en la que no vea su sombra de pie al pie de mi cama, mirando, siempre mirando. Gracias por haber recorrido con nosotros los pasajes oscuros de estas historias. Si te gustaron, dale like, compártelas y suscríbete para no perderte más relatos de terror. Hasta la próxima, donde el miedo será nuevamente tu compañero.